La mañanera de Ángel Dominical, no tan mañanera. Pero bueno, así seguramente pudo usted o podrá usted dormir un poquito más y yo también. Voy a comentar con usted hoy en este domingo, nubladón. Fíjese cómo digo nubladón. Ahorita voy a explicarle por qué. Para que sea un tema ligerito para empezar la semana, mañana lunes, porque va a estar movidita la semana en términos de datos económicos, etc. Una de las características que tiene la enseñanza en México, sea esta pública o privada, o mejor dicho, sea que haya estudiado usted en una escuela pública o en una escuela privada, es el rechazo que se nos inculca de una manera inadvertida hacia los datos duros. Le voy a dar un ejemplo que seguramente usted conoce y ha caído incluso en él. Vamos a suponer que alguien le pregunte a usted, quizá hoy domingo por la noche, oye, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? Pues mira, por lo que yo vi, en la mañana va a estar fresquecito, va a ser un poquito de frío, pero ya alrededor del mediodía va a estar un poco calientito, va a subir la temperatura, va a hacer sol y va a volver a enfriar en la tarde. Con esas expresiones sustituimos nosotros el dato duro, que es dar la temperatura, sea en grados centígrados, grados Celsius o en grados Fahrenheit. Si usted va a otro país, encontrará cosas curiosas frente a esta cuestión del clima. Usted le pregunta prácticamente en cualquier ciudad en Estados Unidos o en Canadá, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Por la mañana va a estar a 60 grados, va a subir a 76 alrededor de las 2, 3 de la tarde y por la noche después de las 7 probablemente, o es muy probable que baje por debajo de los 60 grados, hablando en grados Fahrenheit, por supuesto. Pero en el caso nuestro, este ejemplo, que probablemente le parezca a usted ridículo, dice mucho del desprecio que tenemos por el dato duro. Seguramente usted leyó o escuchó algo, o simplemente oyó, en las últimas 2 o 3 semanas, una, no discusión, sino una alegata en torno a si estamos en recesión o no. Y si no estamos en recesión, bueno, ¿qué es? Estancamiento, desaceleración. Total que una mezcla rara de conceptos e incluso en el caso de la recesión, de un concepto que no existe. De repente por ahí, incluyendo el presidente de la República, en él es justificable por su ignorancia en materia económica, cuando dice que una recesión es si durante 2 trimestres consecutivos la economía cae por debajo de cero, es decir, tiene un decrecimiento o un crecimiento negativo, valga la redundancia, la contradicción aparente. Sin embargo, desconozco, debo reconocerlo, de quién fue esa idea de definir, entre comillas, recesión técnica como 2 trimestres de crecimiento negativo. Eso no existe. Yo no sé si alguien tiene el dato originario de quién fue el que se le ocurrió definir eso. El otro día leía una opinión al respecto que dice más o menos lo siguiente, que tomando en cuenta que la definición correcta implica analizar 4 o 5 indicadores claves de la economía, pues esta persona decidió que sería más fácil identificar recesión o definirla como crecimiento negativo durante 2 trimestres consecutivos. La verdad es que eso yo no sé de cómo la gente toma en serio eso. Eso no es definición, no es nada, es una tontería.
En Estados Unidos hay una entidad, un think tank, un centro de investigación de la economía que se llama el National Bureau of Economic Research, la Oficina Nacional de Investigación Económica. Esta entidad es la encargada por ley de definir no solo qué es recesión o cuál es la definición que utiliza esta institución para determinar cuándo empezó una recesión y cuándo termina, o un periodo recesivo. De tal manera, pues, que bien nos valdría empezar a intentar cambiar y dejar este tipo de disque definiciones, y ahorita daré algunos otros ejemplos, para tratar de conocer las definiciones correctas de conceptos tan importantes como es recesión en una economía o periodo recesivo, o para definir cuándo una economía entró o está en un periodo recesivo. Y a todo periodo recesivo sigue un periodo expansivo. En México, pues, decía, somos alérgicos al dato duro, al número. Yo no sé, le voy a dar otro ejemplo muy sencillo para que vea cómo no nos interesa informarnos de cuando hay algunos números involucrados. A partir de ayer, sábado 3, la marcación telefónica en este país cambió. Ahora, usted solamente tendrá que marcar los 10 dígitos que componen todo número telefónico en el país, sea residencial fijo o sea celular. ¿Sí? ¿Sabe usted que durante tantos años que hemos tenido ya los teléfonos estos de teclas y toda esta celular, etcétera, no hemos aprendido todavía a dar un número telefónico correcto? Y no voy a hablar de otros estados para que no se sientan, sino voy a hablar de Sonora. La clave LADA, o la clave de ese espacio geográfico alrededor de Ciudad Obregón, la clave es el 644. Entonces usted le pregunta a alguien, oye, dame tu número de celular. Y luego le dicen 6447, etcétera. Entonces uno dice, espérate. 64 es una clave que no existe. Sí, así es, 64. Todavía no saben. ¿Recuerda usted cuando empezó aquello de la clave LADA, larga distancia automática? Que a cada ciudad del país o a cada espacio geográfico que abarcaba algunas veces más de una ciudad, más del territorio de una ciudad, eran 3 dígitos. Y hay 3 excepciones. El área metropolitana de Guadalajara, el área metropolitana de Monterrey y el de la Ciudad de México. Aquí el área se identifica con el número 55, Guadalajara con 33 y Monterrey con 88. Y ahí usted tiene que agregar 8 dígitos, que es el número telefónico, sea celular o sea fijo. De tal manera que 2 más 8 suman los 10 dígitos que identifican de manera única a un teléfono en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Y en los otros, en el resto del país, son 3 dígitos del área con que se identifica ahí donde está domiciliado ese teléfono, y los 7 dígitos del número. Bueno, eso, que es tan sencillo, fácil de entender, no entendemos todavía a cabalidad ese mecanismo. Usted le pregunta, ¿cuál es tu número celular? Y luego alguien dice 044 y luego eso no es el número. Bueno, estos ejemplos aparentemente tontos e infantiles dicen mucho de esa propensión que tenemos a rechazar la precisión del dato duro. Pregúntele usted a quien quiera usted. No estamos hablando de especialistas, sino a quien quiera. Un amigo en una plática, jugando en el dominó. Oye, ¿y cómo ves el crecimiento de la economía? No, muy difícil. Sí, pero ¿qué tanto ha crecido? Muy poquito, casi nada.
Oye, pero, ¿cómo? ¿Qué tanto? Pues, un poquito, hombre. ¿Qué no ves tú la situación? No ha crecido nada la economía. Pero no hay uno que diga, en el primer trimestre el crecimiento del producto, el crecimiento de la economía fue tanto. El crecimiento en el segundo trimestre fue tanto. No hay uno solo. Y esto no es que las personas sean tontas o no, simplemente es resultado de una educación que nos inculcaron, que nos impartieron desde niños, en esa educación en la cual es más fácil el chisme, la opinión general, el rumor, que el dato duro. Y así tiene usted ahorita cuando está discutiendo con alguien y le reclama, oye, es que tú no entiendes esto, los números, los datos duros. No, mira, yo tengo un amigo en Hacienda que ayer me habló y me dijo, compra dólares mañana lunes porque va a haber una devaluación. Y le da más importancia a ese mitote, a ese rumor, a ese chisme, que al dato duro. Así somos, por desgracia, y esto es resultado, termino diciéndole a usted otra vez, del sistema educativo y de la educación que recibimos. Preferimos el mitote, el rumor, a intentar analizar lo que estamos observando y soportar la conclusión con datos duros, con números. La verdad es que la aritmética y más generalmente las matemáticas no se nos da. El único que sí utiliza las matemáticas para analizar esa casi segunda religión que es el fútbol es el Capi Albores, que para dar sus pronósticos recurre a dos elementos matemáticos importantes, a los logaritmos y a la raíz cuadrada. Y desde aquí le mando un abrazo a mi gran amigo el Capi Albores, que se le extraña en la pantalla grande. Gracias y lo espero mañana ya donde regresaremos a la seriedad acostumbrada de las mañaneras de Ángel, las únicas donde se habla de corridito. Y aquí sí se cree, se acepta y se conocen los datos duros, no como en otras, donde nomás se dice tengo otros datos. Muchas gracias.